Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive únicamente por el financiamiento que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simpe móvil. Eso nos ayuda demasiado, aunque ustedes no lo crean. 8607-6470. Hoy tendremos tal vez pocos temas porque no pasó demasiadísimo en la semana, pero sí les quiero explicar un par de forma detallada. Así que iniciemos. El levantamiento de inmunidad del presidente Chávez está más cerca que nunca, y es que luego de que la Corte Plena enviara la petición formal de levantamiento a la Asamblea, ahí se siguió todo el proceso que está cerca de concluir. Bueno, pero ¿cómo fue el proceso? Uno relativamente sencillo, pero a la vez muy interesante. Por lo menos para los masoquistas que seguimos los temas políticos. Lo primero que se hace es formar una comisión especial con solamente 3 diputaciones. En este caso fueron Andrea Álvarez del PLN, quien fue la presidenta de dicha comisión, Rocío Alfaro del Frente Amplio y Daniel Vargas del oficialismo. Esta comisión debe escuchar a las partes involucradas en audiencia para que tengan el derecho de hacer sus descargos, decir lo que tengan que decir y etc. Y así lo hicieron. Hubo una sesión con el fiscal general Carlos Díaz como la parte acusatoria, otra sesión con el presidente Rodrigo Chávez y su abogado defensor de presuntos narcotraficantes, dicho sea de paso, y el ministro de Cultura Jorge Rodríguez. En esas sesiones, como dije, se les escuchó largo y tendido. Fue en una de esas en las que el abogado de Chávez y candidato a diputado por Pueblo Soberano habló como por hora y media, según él, desmontando el caso de la fiscalía. Cosito no lo logró. Los diputados y las diputadas podían preguntar también en esas comparecencias, y así lo hicieron, por ejemplo, Rocío Alfaro, quien a mi criterio fue la mejor en esas sesiones y logró exponer ciertas incongruencias de la defensa de Chávez. Pausa. Acá no analizamos a profundidad todos los argumentos de esa sesión del presidente, porque justamente coincidió con una semana en la que no tuvimos The Week. Me parece que fue la del estado de la educación, que les dimos una entrevista de fondo. En fin, no puedo hacer todo el tiempo, ¿ok? Ya, por favor, no me presionen. Si nos dieran más financiamiento, podría contratar a alguien para que colabore, pero ahorita no podemos, ¿ok? Ya. Perdón. Luego de todas esas sesiones, la comisión elaboró 2 informes, uno firmado por Álvarez y Alfaro y otro firmado por Vargas. Fue votado y aprobado el primero. El que fue votado recomienda al plenario, es decir, a todo el resto de diputaciones, levantar la inmunidad de Chávez y el ministro Rodríguez. Conversamos con la diputada Alfaro y esto nos dijo. Nos parece que los datos que se relatan, digamos, los hechos que se relatan están pues emparejados adecuadamente con pruebas testimoniales, en algunos casos materiales, periciales, que tendrán en su momento en tribunales que valorar, ¿verdad? Profundidad, con la participación de la defensa también, pero ya eso es un momento procesal diferente. Encontramos que no hay sustento a lo que señaló la defensa, principalmente la defensa del presidente de la República, de que el caso tenía errores, por ejemplo, en la definición del tipo penal. Eso no lo verificamos que no es así. También verificamos que no hay un problema de secuencia lógica ni de secuencia temporal de los hechos que se relatan. También vimos que hay, digamos, es adecuado, solo que la defensa no se refirió a algunas de las fechas y datos que sí se consignan en el expediente. Y pues finalmente nosotros no logramos encontrar ningún elemento que pudiera hacernos sospechar que la motivación del caso es exclusivamente la persecución política, que es la razón de ser del fuero, ¿verdad? De la protección, para que no se utilicen acusaciones de carácter penal para obstaculizar la labor de ninguna de las personas que ejerce alguno de los supremos poderes. Daniel Vargas, fiel defensor del presidente, dio su opinión en la sesión en la que votaron el informe. No tengo duda. La solicitud de levantamiento de inmunidad que realiza la Fiscalía General de la República constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chávez Robles y de Jorge Rodríguez Vives. He logrado concluir que la acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable,
que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal. No encontré que haya seriedad y consistencia en la pieza acusatoria. Y ahora le corresponde al plenario la decisión final. ¿Y eso cómo se hace? Al mejor estilo de la Asamblea Legislativa, de forma lenta y con mucha hablada. Lo cual no es malo per se, ojo, pero es la realidad. El plenario tendrá que debatir sobre este informe de mayoría que recomienda el levantamiento, y estoy seguro que lo harán largo y tendido. Ahí también incluso se podrá tener la participación del presidente, quien, según Pilar Cisneros, ya confirmó que iría. Este paso aparentemente sucederá el próximo 22 de septiembre. Luego, las y los diputados votarán, y si 38 o más lo hacen a favor, entonces Chávez y Rodríguez afrontarán sus juicios como dos ciudadanos más. Si el plenario tiene menos de 38 votos a favor, entonces no se levanta nada y ellos no van a juicio. Ojo, si la votación queda, por ejemplo, 37 a favor y 18 en contra, no se levanta la inmunidad, aunque los votos a favor sean mayoría. Tienen que ser al menos 38. Le preguntamos a la diputada Alfaro cómo veía este asunto, si estaban los votos o si no. Bueno, si la valoración es exclusivamente por cercanía o afinidad de gobierno o la condición de oposición, posiblemente no se obtuvieran. Si ese fuera el análisis, no se obtendrían los 38 votos. Yo realmente espero, y la diputada Álvarez compartía conmigo la misma actitud, hemos hecho circular el informe entre las diputaciones y esperamos que realmente lo estudien. O sea, esto va más allá de un tema de fracciones o de un tema de nuestra posición ante el gobierno. Es un caso muy particular y es una responsabilidad muy particular que nos da la Constitución y nosotras creemos realmente que nuestro informe es lo suficientemente detallado y convincente de la posición que planteamos nosotros y la conveniencia, y que lo correcto sería levantar el fuero. Y bueno, otra aclaración, este tema de levantamiento de inmunidad actual, que estamos viendo, solo aplica para este proceso penal, nada más. El presidente lleva otro montón, pero a esos les seguiría aplicando la inmunidad. No es como lo quisieron dejar ver Chávez y su abogado, de que si se levanta la inmunidad acá, ya el presidente tendría que afrontar juicios por otro montón de causas. No es así. Y bueno, eso sería el tema. Les aviso cómo sale esa votación. Hace un tiempo la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para permitirle al organismo de investigación judicial, el OIJ, hacer allanamientos las 24 horas del día, cualquier día del año. Cuando ese proyecto llegó a las manos del presidente Chávez, lo vetó de todas las maneras legalmente posibles. Todas, literal. En ese momento, mayo de este año, dijo que firmarlo era darle alas a un animal ponzoñoso. Chávez se negó a darle herramientas al OIJ para luchar contra el narcotráfico, crimen organizado y otros delitos graves. Curiosamente, el veto coincidió con allanamientos que había hecho el OIJ en el caso de presuntas anomalías con la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en los que arrestaron a uno de los mimados de Chávez, Mauricio Batalla. Ante esto, las y los diputados podían resellar el proyecto y obligar al Ejecutivo, porque así está escrito en nuestra Constitución de pesos y contrapesos, a aprobarlo y ejecutarlo. Pero vinieron las sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo controla cuáles proyectos se conocen en el Congreso y cuáles no. El gobierno decidió no convocar este proyecto y engavetarlo por 3 meses. Pero a todo chancho le llega su diciembre. Y esta semana, los diputados y las diputadas ignoraron el veto del presidente, resellaron el proyecto y ahora será, sí o sí, ley de la República. Una derrota más para Chávez y una victoria más para Costa Rica. Se acabará aquello de que los investigadores tengan que esperar a que fueran las 6 de la mañana para desbaratar portones y arrestar gente que debe ser arrestada. Un total de 43 diputaciones respaldaron el resello, incluidos, porque son así de incoherentes, diputaciones del oficialismo que antes habían estado en contra de aprobarlo. Pero bueno, para mí el veto del presidente dice a gritos lo que ya todos conocemos. Poco le importa tomar acciones verdaderas para luchar contra el crimen organizado.
Pero me alegra que nuestra propia Constitución prevea este tipo de situaciones y se pueda obligar a impresentables como él a aplicar las leyes. La novela de las jornadas 4x3 sumó un nuevo capítulo este martes, cuando la Asamblea Legislativa aprobó un texto sustitutivo presentado por el candidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos. La jugada, más política que técnica, frena el trámite de vía rápida de la polémica iniciativa por al menos 2 semanas, mientras el nuevo texto va a consultas obligatorias. La moción 625, aprobada por 32 diputaciones, entre esas del PLN, PUSC, Progreso Social Democrático y Nueva República, introduce la idea de que las jornadas extendidas de 12 horas solo podrán aplicarse si son aprobadas mediante votación interna de los trabajadores de cada empresa. Así de absurdo como se escucha. En contra se manifestaron diputaciones del Frente Amplio, 3 socialcristianos, una liberacionista, un liberal progresista y 2 independientes. Con el cambio, el proyecto deberá esperar al menos 8 días hábiles para recibir los criterios de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el INS, el PANI y el INAMU. Después volverá a plenario para continuar el accidentado proceso en vía rápida, donde todavía esperan resolución más de 1.900 mociones de fondo. Que los trabajadores voten. Dios mío. Es como si esas diputaciones a favor nunca hubiesen trabajado en la empresa privada, donde nada, y me atrevo a decirlo así de categórico, nada de lo que se decida es por voluntad de las personas trabajadoras. Las opciones a esas votaciones van a ser sí o despido por reestructuración de personal 2 semanas después. Por amor a Cristo, qué clase de disparate. Pero esto tiene un líder, Ramos, Álvaro Ramos y el PLN. La propuesta salió de la campaña del actual candidato y apareció justo después de que el PLN pactara con la Unidad y la fracción chavista los votos para meter el proyecto en vía rápida. Valga decir que nosotros le preguntamos a Ramos sobre este tema. En una entrevista de fondo que publicamos esta semana, está recién salida del horno. Acá les dejo una parte de esa conversación. Jornadas 4x3. Ajá, mi postura es que es un tema muy pequeño dentro de una agenda de competitividad y productividad que debería ser muchísimo más amplia. No es trivial, no es por trivializarlo, porque yo soy una persona muy orientada a los derechos laborales y esta era una ley primariamente con un objetivo de seguridad jurídica empresarial, que en mi criterio en su primera versión dejaba muy desprotegidos a los trabajadores. Y el esfuerzo que hicimos es, bueno, si hay una voluntad de este Congreso de aprobar una ley de esta índole, mínimo que se cierren un montón de portillos que tenía la primera versión y que haya un montón de protecciones a los trabajadores que terminen involucrados. Pero no las hay. ¿Cómo no las hay? En el proyecto no las hay. No suave, sí. Pero el Ministerio de Trabajo hoy está pintado en la pared. Entonces, realmente va a tener una salvaguarda las personas, digamos, trabajadoras, solo porque está escrito en la ley. El resto de la entrevista la escuchan donde estén escuchando este podcast y la encuentran como The Talk Álvaro Ramos. El punto es que el liberacionismo defiende su versión como una forma de darle mayor precisión a los alcances de las jornadas extensas y garantizar que sean los trabajadores quienes decidan su aplicación, según ellos. Dice el texto que la votación deberá realizarse en presencia de un representante de la empresa y otro de los trabajadores. Incluso se abre la posibilidad de que un inspector del Ministerio de Trabajo o un notario público supervisen el proceso y certifiquen los resultados, como si eso fuera garantía de algo. El jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, celebró la aprobación del texto, obviamente, y admitió que la medida también sirve como válvula de escape para desahogar un poco el plenario. La lectura del Frente Amplio, principal opositor de la ley, fue muy distinta. El diputado Jonathan Acuña aseguró que la vía rápida fracasó y que el nuevo texto no es más que un pretexto para detener el embrollo en el que ellos mismos
metieron al plenario. El fondo del proyecto sigue intacto: abrir la puerta a jornadas de 12 horas durante 4 días consecutivos a cambio de 3 días libres. Lo que está en juego es si el modelo se convierte en una opción legal para miles de trabajadores costarricenses o si se confirma como un retroceso en materia de derechos laborales, como denuncian los sindicatos y sectores un poco más críticos. Con este movimiento, el Congreso de nuevo no resolvió el debate por el fondo, pero sí lo pateó unas semanas más. Mientras tanto, los bandos van afilando argumentos para una de las discusiones laborales tensas, más tensas de los últimos años, porque se vienen las votaciones de el montón de mociones y eventualmente van a terminar, y pueden hacerlo casi que llegando a las elecciones nacionales. Veremos qué pasa. Ojo a esta noticia porque se las trae. El fantasma de Cruzitas volvió oficialmente a la Asamblea. Este miércoles la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela aprobó, con 8 votos a favor y 1 en contra, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para regular la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos, bajo la promesa de sostenibilidad y desarrollo económico. La iniciativa, contenida en el expediente 24.717, plantea un modelo de subastas públicas mineras en las que las empresas interesadas competirían por concesiones que no solo incluyen la extracción del mineral, sino también el procesamiento, comercialización, exportación y eventual cierre ambiental de la mina. Según la propuesta, el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, junto con la Dirección de Geología y Minas, serán los encargados de organizar el proceso, en el que podrán participar únicamente empresas con experiencia comprobada en minería a cielo abierto y sin sanciones ambientales vigentes. El concesionario ganador deberá pagar un canon anual equivalente al 5% de las ventas brutas, aunque podrá ofrecer un porcentaje mayor para asegurarse el contrato. De esos recursos, al menos un 20% se destinaría a proyectos de infraestructura y restauración ambiental en San Carlos y un 5% irá directo al gobierno local. La votación, como podrán imaginarse, dejó ver posturas encontradas. La diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, fue la única en rechazar el dictamen. Esto sí va a generar empleos y demás, pero va a ser por un plazo muy corto, van a ser 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar con la comunidad después? Estamos hablando de que esto se estima de que es un cráter que queda en la zona, elimina 2 cerros, Fortuna y Botija, queda un cráter de 2 veces la sabana, es muy difícil de imaginar por la profundidad del edificio del Banco Nacional, más o menos, y que esto no es como que le podemos echar tierra y después plantar arbolitos ahí encima después, ¿verdad? Eso es algo bastante complejo de después volver a restaurar. Y por último, de que hay portillos peligrosos, no únicamente para eventuales proyectos mineros, otros proyectos mineros en el país, sino que además hay portillos peligrosos para la corrupción por la forma en la que está redactado el proyecto y las figuras que usa, porque está al margen de la Ley General de Contratación Pública y utiliza una figura de subasta que diversas instituciones, incluidas el Colegio de Geólogos, que está a favor de este proyecto, nos ha señalado de que no es la idónea. Del otro lado, el liberacionista José Joaquín Hernández defendió el plan alegando que no cualquier empresa podrá participar y que el modelo exigiría certificaciones en gestión ambiental, seguridad ocupacional y derechos humanos. Claro que sí. Para el oficialista Jorge Rojas, la propuesta representa una oportunidad para enfrentar la crisis ambiental y social de la zona. La ley fue votada apenas en comisión. Antes de regresar al plenario, el texto será enviado a consulta obligatoria a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Contraloría, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Colegio de Biólogos y organizaciones locales como la Asociación Unión Norte por la Vida y el Frente Regional contra la Minería de Oro a Cielo Abierto. Con este dictamen, Cruzitas vuelve al centro del debate nacional, lo que se definirá en los próximos meses. Yo creo que no es solo el futuro de la minería en Costa Rica, sino también el delicado equilibrio entre el desarrollo prometido y las heridas ambientales del censo de la zona norte.
Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en Costa Rica del 8 al 11 de septiembre y me acabo de dar cuenta que la mayoría de noticias que escribí fueron o tenían relación con la Asamblea Legislativa. Mira vos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir este podcast y todos nuestros contenidos con sus seres queridos, amigos, amigas, familiares o quien ustedes quieran. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o pueden hacerlo a través de un simple móvil 8607-64